La elección del republicano Donald Trump como presidente de Estados Unidos generó una caída en las bolsas internacionales, muchas de ellas todavía en curso. Así es, y veíamos ya la reacción también de las autoridades locales. Queremos abordar este ámbito de los efectos que deja la elección de Donald Trump. Estamos con la profesora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finisterra, Luz María Koch. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Luz María, primero aclaremos bien o démosle un poco de contexto a lo que ocurrió recién, este punto de prensa del ministro Valdés, del presidente del Banco Central. ¿Por qué era necesario eso? Bueno, es interesante ver cómo las dos autoridades, digamos, monetarias y que administra el sector público salgan un poco a dar calma al mercado local, porque evidentemente se va a producir una situación de incertidumbre. El mercado no tenía presupuestado ninguna de las dos alternativas, digamos. Por lo tanto, las bolsas siempre reaccionan y se genera un escenario de volatilidad. Y en Chile, obviamente, estamos en un escenario de volatilidad previo. La demanda interna se ha visto bastante disminuida gracias a las expectativas. Entonces, lógicamente, se entiende esta actitud desde las autoridades, producto de que lo que no necesita nuestro país es mayor volatilidad. Entonces justamente salen a darle tranquilidad al mercado en el sentido de que la política fiscal ha sido bastante acotada y ajustada a lo que necesita un balance fiscal estructural, y por otro lado también da las luces de que eventualmente existe un espacio para generar una política monetaria expansiva, reactivadora. Es decir, ambas autoridades están en línea con darle un espaldarazo, digamos, a la economía. ¿Por qué los mercados reaccionan como reaccionan si es que el presidente hoy día sigue siendo Barack Obama, si es que no hay ningún cambio en la economía hasta hoy? ¿Y por qué reaccionan de esta manera? Mismo ministro Valdés o Vergara, no sé, ponía el ejemplo del Brexit. Cuando ocurrió el Brexit, caían las bolsas, una semana después se estabilizaban. Siempre pasa que los mercados, cuando no tienen anticipado los resultados, reaccionan. Digamos, porque todavía es muy anticipado para decir qué tipo de políticas realmente se van a aplicar, que hay un camino que recorrer todavía. Entonces, pero siempre los mercados reaccionan y reaccionan muchísimo. Y evidentemente después vuelven a lo que se llaman los fundamentos. Y esos fundamentos tienen que ver con lo estructural. Obviamente que hay ciertos mercados como China o como México que evidentemente quizás van a ver un remesón estructural, porque va a significar, dentro de las políticas Trump, algo ha anunciado que le interesa devolver la manufactura al mercado local. Y eso significa que va a dejar o va a achicar las importaciones desde esa economía. ¿Y cómo puede devolver la manufactura a su país si por algo muchas prefirieron estar fuera? Bueno, eso tiene que ver con restringir el comercio, y eso tiene que ver con políticas arancelarias, por ejemplo. Claro. Si yo le subo el arancel a los productos importados, encarezco, y de esa manera permito que la industria local logre desarrollarse. Y por otro lado, en realidad viene con una política muy fuerte de impuestos, de incentivos tributarios. Entonces, de esa manera genera utilidad y le da un espacio a las empresas para que puedan invertir y para que puedan desarrollar, por ejemplo, tecnología que les permita ser más eficientes en la producción y competir hoy día con la economía asiática o mexicana. Esas son maneras de... Desde ese punto de vista, precisamente, no es fácil, me imagino, ir aplicando un proceso así, ¿no? O sea, ir en reversa respecto a lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos, no sé, en toda su vida en realidad, pero en los últimos 20, 30, 40 años con mayor fuerza. No es fácil revertir ese proceso. No es fácil revertirlo porque además implica una aprobación del Parlamento. El Parlamento puede tener una mayoría republicana que va en la línea, pero tiene que también estar de acuerdo con que no sean políticas extremas, porque ninguna política extrema va a favorecer al crecimiento ni de la economía ni mundial. Ahora, respecto de una historia, en realidad Estados Unidos, si bien siempre ha hablado de un libre mercado, ha desarrollado siempre políticas proteccionistas, o sea, siempre ha sido muy proteccionista de su industria local. Y hoy día, evidentemente, después de lo que fue la crisis subprime y luego el Brexit y un montón de volatilidades, le generaron que a Estados Unidos le costara mucho crecer. De hecho, todavía no sube las tasas de política monetaria, es decir, ha tratado de generar algún tipo de colchón para que la economía pueda crecer. Luz María, y ese punto importante, ¿cómo está la economía norteamericana ahora? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos 4 años, en el último mandato de Barack Obama? Te lo pregunto porque también algunos medios, por ejemplo, al momento de analizar la derrota de Hillary Clinton, decían, bueno, quizá la economía le pasó la cuenta también a... De todas maneras que le pasa la cuenta. Las economías, la población pasa la cuenta cuando la situación económica no es buena. Evidentemente que a Estados Unidos le ha costado mucho salir del hoyo de la crisis subprime. Ya muchos años tratando de superar eso. Luego la crisis europea también le pegó en gran medida. La situación de China con su crisis financiera le vuelve a generar volatilidad. Por lo tanto, evidentemente que
eso se ha traducido en desempleo, en un gasto fiscal que todavía está alto y que dentro de las políticas públicas que planteó Donald Trump es reducir y restringir la participación del rol del Estado. Entonces, todas esas situaciones es un poco si uno hace el símil con Chile. Chile hoy día las encuestas tampoco están tan buenas para el sector gubernamental, probablemente asociado a la situación económica. Quizás si nosotros tuviéramos una situación económica muy buena, tendríamos encuestas más positivas. Me queda dando vuelta cuando tú decías, bueno, desde lo estructural podría, si es que se llevan adelante las políticas Trump y de las que conocemos, porque también hay largo trecho todavía para aquello, podría pegar a México y también a China. Pero China es un socio muy importante para nuestro país. ¿Por ahí podríamos tener un efecto indirecto? Justamente, porque en realidad si nosotros analizamos directamente el efecto de este proteccionismo, a Chile no le afecta en mayor medida, porque en el fondo Chile, el 80% de sus exportaciones significan minería y la industria de alimentos. ¿Y ahí no podrían subirnos la tasa? Ellos no producen cobre, por un lado, y además la industria de alimentos funciona contra el ciclo, digamos, contra temporada. Entonces tampoco compite directamente con sus productos de alimentos. Ahora, desde el punto de vista de China, sí, porque justamente si es que China deja de venderle a Estados Unidos, que significa el 30% más o menos de la demanda mundial, o sea, es un buen comprador, evidentemente que le va a afectar a un país que viene con una situación financiera complicada, entonces eso podría hacer que el crecimiento de China para el próximo año se viera disminuido. Y ahí sí está asociado directamente con nuestra venta de cobre, que es el principal producto que nosotros exportamos para allá. Por ahí viene el contagio de la segunda derivada, digamos. El impacto más a corto plazo, Luz María, ¿qué podría pasar con el dólar? ¿Uno podría esperar alza en el precio, por ejemplo? Bueno, es interesante esa pregunta porque generalmente las monedas son monedas de refugio, pero también las monedas tienen que ver con su economía. Entonces, evidentemente que si esta economía está temblando, quizás van a moverse hacia otros tipos de inversiones de refugio. Ahora, si es que las bolsas están muy volátiles, no van a moverse hacia invertir a la bolsa, por lo tanto, van a tener que refugiarse y probablemente con el exceso de incertidumbre se vuelve irónicamente a las monedas más conservadoras que podría ser el dólar. Desde ese punto de vista, probablemente la demanda del dólar aumente y eso significaría un precio del dólar más alto. O sea, podría ser una de las proyecciones inmediatas, por lo tanto... Justamente, ahora en el mediano plazo, luego después... Siempre luego vuelve a la calma la situación, vuelven los mercados a la calma y eso significa que los precios eventualmente, no solo de las bolsas, sino que las materias primas, como el cobre o como otras materias primas, van a volver a situaciones normales. Digamos. En campaña tenían una diferencia muy importante con Hillary Clinton, bueno, varias, pero una de ellas, del punto de vista económico, guardaba relación con la política respecto a los impuestos a los más ricos. Y si es que esto se llevara a cabo, ¿cuál sería el impacto real? Es interesante la política de impuestos que tiene Donald Trump en el crecimiento. O sea, él desarrolla achica el gasto público, achica el rol del Estado, porque en el fondo Hillary proponía una participación mayor, con mayores beneficios sociales, y esos beneficios sociales hay que financiarlos. Y no es gratis, digamos, porque un alza de impuestos evidentemente que implica desincentivos al consumo, a la inversión y una serie de cosas. Por lo tanto, plantear una estructura de baja de impuestos, que es un poco lo que planteó PPK en Perú, también es interesante, que son cosas, digamos, que permiten desarrollar e incentivar el consumo y la inversión. Vamos a ver qué tal se aplican y cuáles van a ser las consecuencias a mediano plazo en la economía. Bien, Luz María, gracias por haber venido esta mañana para analizar parte de lo que ya está ocurriendo en la economía real con el triunfo de Donald Trump. ¿Pronto se van a estabilizar las bolsas? Pronto se van a estabilizar. Bueno, esperemos los discursos del resto de los países, esperemos las economías cómo reaccionan. También. Porque también eso le genera volatilidad. Pero a lo menos el sector europeo ya está dando luces de que es una buena noticia. Probablemente México va a repercutir en China. Yo creo que de aquí a una semana deberíamos estar más tranquilos en términos de bolsa. Gracias por haber venido. Muchas gracias a usted igualmente.